Buenos días, bendiciones del Señor para cada uno y para cada una. Damos gracias a Dios. Es una nueva oportunidad que nos da este domingo de poder traer la predicación de la palabra del Señor, el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y recordemos, la palabra de Dios siempre causa un efecto diferente en cada persona. Depende cómo estemos, la palabra va a venir y va a trabajar en ese aspecto de la vida de nosotros que necesitamos cambiar, porque el propósito de la palabra del Señor es cambiar nuestras vidas para que nosotros seamos hombres y mujeres mejores delante de Dios. La predicación de esta mañana se titula La victoria de la cruz. Y quise traer esta predicación, hermanos, como un cierre a todo lo que hemos venido estudiando en la escuela dominical acerca de el ministerio de Jesús y todo lo que Él pasó hasta morir en la cruz y resucitar. Hay muchos cristianos y de muchas clases, pero sí los más fuertes y poderosos son aquellos que tienen una relación genuina con ese Dios no muerto, no histórico, sino una relación diaria. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo resucitó. Entonces, Él no es historia, Él es de cada día. Él vive hoy, Él vivirá hasta los siglos de los siglos. Por lo tanto, nuestra relación no es con un Dios que quedó en la historia, sino es con un Dios que vive hoy, un Dios que nos escucha, un Dios que es de que aquellos que creyeron, y dice la palabra que es un Dios de vivos. Mateo dice, capítulo 2 y el verso 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios no es Dios de muertos, dice la palabra del Señor. Y cuando yo digo, hermanos, que Jesucristo ha resucitado, estoy hablando de aquel que venció el poder más grande que había contra nosotros hasta Cristo. La muerte tenía la victoria, pero desde que Cristo y hasta ahora, con su muerte, ahora es una circunstancia pasajera para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos ha enseñado que los que hemos creído en el Señor, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos vida eterna. Por lo tanto, entonces la muerte nuestra, de este cuerpo físico, es pasajero, porque el cristiano, la cristiana, empieza a vivir precisamente, hermanos, el día en que pasa a la presencia del Señor. Y esa es una promesa preciosa para nosotros. Dice la palabra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, dice el verso número 10, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, dice la palabra, no la ocultó, no la tapó, no la minimizó, sino dice la palabra del Señor acá, que el cual dice, quitó la muerte. Gloria sea su nombre. Él la quitó, Él la venció en la cruz, hermanos. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy tengamos vida eterna en Él. Gloria sea su nombre. Y dice, finalizando el verso, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El que crea el Evangelio, el que crea las palabras del Señor, tiene vida eterna, dice la palabra suya. Y ya no viene a condenación, sino que pasó, dice la palabra, de muerte a vida. Yo no tengo, hermanos, ninguna duda, ni albergo temor alguno tampoco, sino que he puesto mi esperanza, mi fe en Jesucristo, he creído en las promesas de Jesús y sé que cuando cierre mis ojos aquí en la tierra, los voy a abrir allá cuando esté en la presencia suya. Eso es lo que la palabra de Dios dice y yo lo creo y es para mí y es para usted también y es para todo aquel que quiera creer en el Señor como su Salvador. Muchas veces vemos con impotencia, la impotencia y la angustia se apoderan de los cristianos y pareciera como que no tuvieran a Cristo, pareciera que Cristo no es el Todopoderoso.
Pero lamentablemente lo que sucede es que no tenemos conciencia de que ese Jesucristo todopoderoso es más fuerte, mis hermanos, que nuestras dificultades, que nuestros problemas, es más fuerte que las acechanzas del diablo, es más poderoso que todas las cosas y aún más fuerte que la muerte misma. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a la palabra para hacer un recorrido en ese primer domingo de resurrección. El primer día de la semana en que Jesús resucitó. Dice la palabra, el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura de que era necesario que Él resucitase de los muertos, hermanos. Era necesario que Él resucitase para que por medio de su resurrección, usted y yo y todo aquel que venga a los pies de Cristo, si no le conoce, puedan tener vida eterna. Vemos algo aquí que parece como irónico, ¿verdad? Dice aquel discípulo que el Señor amaba, que estaba siempre cerca de él. Y cuando entró y vio aquello, dice, creyó. O sea que todo aquel tiempo que habían dado con él, todo aquel tiempo que el Señor les había hecho maravillas, todo lo que el Señor les dijo muchas veces de que era necesario que Él padeciese y que fuera muerto en la cruz y fuera a resucitar al tercer día, el Señor se los dijo muchas veces, pero ellos estaban más preocupados en otras cosas y no ponían atención a lo que el Señor les estaba diciendo y anduvieron con Él todo el ministerio de Él, y dice que hasta este momento este discípulo creyó. A veces, hermanos, es necesario que nosotros revisemos cómo está nuestra condición con el Señor. Si de verdad somos hijos de Dios, si de verdad le hemos aceptado, o si estamos creyendo o estamos ocupados en muchas otras cosas y no en las palabras que el Señor dejó en la Escritura, mis hermanos. Si venció la muerte, puede vencer en todo lo demás. La impotencia que los discípulos de Jesús tenían, ese temor, como que estaban hechos pequeños, se fue cuando entendieron y creyeron que Jesucristo había resucitado. Un poder sobrenatural se apoderó de ellos, hermanos, de manera que el imperio romano no pudo detenerlos, ni tampoco la religión enquistada pudo. Les amenazaron con encarcelarlos, con azotarlos, con hacerlos mártires y muchas cosas más. Pero ellos contestaban, y de su boca lo que salía después de salir de la cárcel, después de estar puestos en el cepo por una semana, después de haber sido azotados sin dormir y muchas cosas más, lo que salía de su boca era: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, capítulo 20. Es impactante la vida de Jesús, mis hermanos. Es impactante su amor. Es impactante ver los milagros y las sanidades que hizo. Las entrañas del Señor se conmovían por algunas personas que estaban en dificultad. Pero eso no sería nada si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. El apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe.
El gran poder transformador del mundo es el poder del que levantó a Jesús de entre los muertos, a este Jesús de Nazaret. Dice la palabra en Corintios capítulo 1, versos 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién hablaba aquí? Pablo, a la iglesia en Corinto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, mis hermanas, amigos, nada sucedió como lo dice la enseñanza o la teoría de la evolución, que algo cayó y de pronto salió la vida y que de pronto se multiplicó y el hombre nació y los monos y el hombre siguió ahí, el mono transformándose hasta que llegaron a nosotros, hermanos. Nada de esas cosas dice la palabra del Señor. Dice que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que Cristo murió por nuestros pecados también conforme a las Escrituras. Todo lo que el Señor pasó, todo su martirio, todo el ministerio suyo, desde el principio estaba ya escrito, mis hermanos, en las profecías de que así había que hacer. Y no hubo nada que se hizo a la introspectiva, algo que se hizo de pronto, algo que se hizo así ya. No, estaba escrito en la palabra del Señor. Todo dice, lo hizo Él, que conforme a las Escrituras, hermanos. Conforme a las Escrituras. La muerte ha sido vencida, y esa es la fuerza, la gloria y el poder que envuelve a la iglesia suya, pues ella no será vencida. Las puertas del Hades, el Hades, hermanos, es los sepulcros, es el mundo de los muertos. Dice que las puertas del Hades no podrán contra la iglesia del Señor. Ahí nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el Señor, enviando a su iglesia, por tanto, id y haced discípulos, prediquen a la gente, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A veces pareciera, mis hermanos, que el Señor, o que esta última parte de este verso se borró en nuestras Biblias. Pero el Señor dice, he aquí yo estoy con vosotros, y eso significa que Él está todos los días con nosotros, hermanos. Él significa que Él anda con nosotros, que Él tiene atención sobre nosotros, que sus ojos están sobre nosotros, sus oídos están sobre nosotros. Eso es lo que significa que Cristo está con nosotros, hermanos. Y Él lo dice todos los días. Todos los días. No tenemos que esperar al día domingo para recibir el mensaje de la palabra del Señor. No tenemos que tener una vida, mis hermanos, una vida de comunión con Cristo diaria. Todos los días, dice la palabra, porque Él prometió que todos los días está con nosotros. Por lo tanto, también todos los días tenemos que buscar a este Cristo que resucitó, a este Cristo que venció la muerte, a este Cristo que puede solucionar cualquier cosa que venga contra nosotros o esté pasándonos en nuestra vida. Y la palabra del Señor termina y dice, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga por nosotros o hasta que nosotros pasemos a su presencia. Alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos, por su palabra tan preciosa, su palabra tan bella, tan linda. Es claro, mis hermanos, entonces, que Jesús estaba declarando que la muerte no tiene poder para mantener cautivo al pueblo suyo. Sus puertas no son suficientemente fuertes como para dominar y mantener encarcelada la iglesia que Él ganó y compró con su sangre, la iglesia que Él mismo edificó. El Señor ha vencido la muerte. Gloria a su nombre. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 24, al cual Dios, dice, levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oigan, hermanos, qué palabra más linda para usted y para mí, y para usted también. Si no conoce al Señor, esta palabra es para usted.
Dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, soltando los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte pudiera retenerlo en esa tumba, mis hermanos. Ni la piedra, ni los soldados, ni toda la vigilancia que pudieran poner, ni todos los estorbos iban a retener ni a detener el proceso de la resurrección de Jesús, porque Dios mismo le levantó de entre los muertos. Aleluya. Y ya que la muerte no se enseñorea más de él, nos dice Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, hermanos, como le crucifican a veces cada domingo. No, él ya no muere. Él murió una sola vez. Él entró en el lugar santísimo. Él está a la diestra del Padre. Hizo un solo sacrificio por nosotros, y con ese sacrificio basta y sobra para cada uno de nosotros. Sé que el Señor dice que Él resucitó de los muertos, ya no muere. Él vive para siempre. Él venció la muerte. Él está vivo. Él intercede. Por eso dice la palabra que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Gloria sea su nombre. La muerte no se enseñorea más de Él. Ya no más. En aquel momento en que Jesús murió, la muerte se estaba enseñoreando de él en un sentido en que estaba muriendo. Pero él estaba cumpliendo lo que la palabra del Señor decía que así tenía que pasar, mis hermanos. Pero el Señor sabía que él se iba a levantar de entre los muertos para darnos vida también a nosotros. Por eso la muerte ya no se enseñorea más sobre él. Satanás tiene poder, hermanos. Miren, hermanos, hay una costumbre, hay una enseñanza también en muchas iglesias que va en contra totalmente de lo que dice la palabra del Señor, y se le quita el poder al diablo. Y le dicen a los hermanos: usted abofetéelo, usted májelo, usted písele la cola, usted puede hacer lo que quiera con él. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque Satanás tiene poder, y mucho poder. Y aquel que no está cimentado en Cristo, que no está cimentado en su palabra, que no está creciendo como el Señor dice, puede ser tomado por ese poder que el diablo tiene, mis hermanos, y puede quitar muchas cosas como el gozo, la alegría, todo lo que el Señor tiene sobre nosotros. Él tiene poder. Esa es una falsa enseñanza que hace que nosotros creamos, hermanos, que podemos coger a Satanás y hacer con él lo que quiera. Pero yo les he enseñado ya muchas veces que el Señor no nos mandó a pelear con él, no nos mandó a bofetearlo, ni a majarlo, ni ninguna cosa. El Señor nos mandó a someternos bajo su mano poderosa. Y dice que entonces, cuando nosotros estamos bajo el poder de Cristo, bajo su mano poderosa, el diablo huirá de nosotros, mis hermanos. Eso es palabra de Dios. Todo lo que se diga además de esto es mentira, y es una falsa enseñanza para engañar a la gente, mis hermanos. Él tiene poder, y siempre que pueda, miren, ese hermano, la va a utilizar. ¿Para qué? Para estorbarnos. Cuando usted quiera trabajar por el Señor, el diablo nos va a estorbar. Cuando usted quiera hacer algo por el Señor, el diablo va a estorbar. Cuando usted quiera llevarle la palabra de evangelismo a una persona, él va a poner muchos obstáculos. Cuando usted quiere preparar una enseñanza para dar en la iglesia, él se va a poner. Cuando usted quiera dar un testimonio, él le va a decir: no, quédese callado, mejor no diga nada. Hermanos, ese es el poder que Satanás tiene. Pero dice que Cristo es más poderoso todavía. Y él dice que ese poder que él tiene no puede destruir la iglesia de Cristo, a la cual nosotros pertenecemos. Gloria a su nombre. Pero la promesa, hermanos, de Jesús con respecto a su iglesia, es decir, a los llamados, es que prevalecerá. Prevalecerá. Dice Juan 14, verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis,
Oigan, hermanos, para el que le diga a usted que usted no va a ver a Cristo, aquí tiene un verso con el cual usted puede decirle: sí le voy a ver, porque mi Dios me lo dijo, y si Él lo dijo es verdad. Y el Señor estaba hablando a sus discípulos, dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, dice el Señor, y una vez más hace hincapié: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria sea su nombre. Juan 14, 19. Es triste ver cristianos fracasados que no tienen victoria frente a las dificultades, frente al pecado. Dudan que puedan salir adelante, dudan que Cristo los oiga y les responda. No saben si Dios tiene oídos para oír, no saben si Dios está enojado o no. Es que no tienen conciencia, mis hermanos, de que Jesucristo resucitó para vivir en nuestro corazón. Si Él venció la muerte, ¿qué otra cosa no podrá Él vencer, mis hermanos? ¿Qué otra cosa tan grande hay que el Señor no pueda solucionar en nuestra vida si Él venció a la muerte misma? Algunos dicen que no puedo dejar esto, que es muy difícil, que esto aquí, que esto allá, mis hermanos. Pero aquellos que tienen un encuentro con el Cristo resucitado, tienen un encuentro con el poder. Dice que cuando Cristo resucitó, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Ese es el gran poder de la resurrección de Cristo. Toda la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el Señor nos dice: no hay nada imposible para mí. No hay nada que yo no pueda hacer. Solamente tienes que venir con fe. Solamente tienes que confesar que yo puedo hacerlo, y lo voy a hacer en tu boca. Lo puedo hacer en tu vida. Lo puedo hacer en todo lo que tú hagas, creyendo, dice la palabra del Señor, que Él puede hacerlo. Confesando el nombre del Señor con nuestra boca. Cuando los creyentes, mis hermanos, no entienden, no conocen las Escrituras por falta de estudio o no creen en ellas, les pasa como a los discípulos. Fue a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús muerto, y cuando encontraron la piedra corrida, se asustaron. El relato bíblico nos dice que los discípulos dudaban, no entendían, no creían. María Magdalena fue la que encontró la tumba abierta y vacía, según nos relata a partir del verso 11, ahí en Mateo donde estamos leyendo. Pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Oigan, hermanos, también María había escuchado muchas veces al Señor. Dice que ella andaba también cerca con Él. Y dice: se llevaron al Señor, se lo robaron. No sé dónde le han puesto. Se lo llevaron. No creía tampoco. No puso atención a las palabras del maestro, que les había dicho que era necesario que Él fuera a la tumba y resucitase al tercer día. Jesús, hermanos, les había dicho que iba a resucitar. Es que se puede creer en Jesús, pero se puede creer mal. Él había dicho que era necesario resucitar al tercer día, pero a ellos no les pasó por la cabeza que tal vez Jesucristo había resucitado. Para ellos algo había pasado ahí, pero nunca pensaron en su resurrección. Luego dice el verso 14, ahí en el capítulo 20 de Juan: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Hoy la gente, hermano, muchas veces entra a la iglesia, los hermanos entran a la iglesia, ven al pastor, escuchen la predicación, pero no ven a Jesús. Pueden disfrutar de un ambiente alegre, un ambiente familiar ahí para conversar de las cosas de la vida y sentirse a gusto, pero no ven al que tienen que ver, al Cristo resucitado,
A ese al cual tienen que ir a buscar, del cual tienen que ir a buscar el consejo, al cual tienen que ir a adorar, mis hermanos. La solución para tu vida es que conozcas a Jesucristo resucitado, que tengas un encuentro con Jesús. María Magdalena vio a Jesús, pero no sabía que era Él. Y esto le pasó a unos cuantos. La palabra vio es un verbo en el griego que significa que lo observó prolongadamente. Lo miró con interés, o sea, lo estaba viendo. Estaba viendo el maestro. Quizás a su mente vinieron algunas características del Señor. Lo miró con interés y con admiración, hasta que el Señor la saca de donde ella estaba absorta. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando, vean hermanos, lo estaba mirando con interés, lo estaba mirando con admiración, algo le recordaba la figura que estaba viendo. Y todavía dice, y ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Juan 20:15. Todavía se imaginaba a Jesús muerto o robado. Jesús ya no era para ellos un ser vivo, sino que eran solo restos que estaban ahí en el sepulcro. Cuán equivocada estaba y cuán equivocados los discípulos que no pusieron atención a lo que el Señor muchas veces les dijo. Jesús entonces dice, hablando con la mujer, le dice: María. Y yo no sé el tono de voz que el maestro utilizó, ¿verdad? Pero dice que volviéndose ella, ahí de una vez volvió en sí, de una vez entendió, de una vez pudo ver esa voz que le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Juan 20:16. Es muy distinto, hermanos, oír de Jesús o saber de Él a tener un encuentro cara a cara con Cristo y conocerlo. El Evangelio es poder y potencia de Dios, dice, para los que creen, pero para los que no creen es locura, para los que se pierden es algo ilógico, pero para nosotros, mis hermanos, es poder y potencia de Dios, gloria sea a su nombre. Para salvación, dice, a todo aquel que cree. Pero requiere de una convicción profunda y un conocimiento de Cristo, no de hechos históricos, sino un encuentro profundo con el Señor Jesús de Nazaret, el resucitado, el que puede cambiar tu existencia. Juan dice, capítulo 20, versos 19 al 21, continúa diciendo: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Oigan, hermanos, por miedo. ¿Por miedo de quién? De los judíos, que lo fueran también a echar en la cárcel o a matar. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Habían paredes, habían puertas, estaban cerradas, habían cortinas, ellos estaban escondidos, mas esto no era motivo alguno. Si el Señor salió de la tumba, mis hermanos, porque los mismos ángeles corrieron la piedra, así dice la palabra del Señor, y Él podía también haber salido a través de esa roca. Y asimismo entró y se puso en medio de ellos y le mostró las manos y les mostró el costado. Y los discípulos entonces, dice, se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Para los discípulos Jesús estaba muerto. Habían escuchado rumores de que las mujeres fueron a la tumba, pero no lo habían encontrado. Mientras ellos pensaban en un Cristo muerto, encerrados en un local por miedo de los judíos, con las puertas cerradas, Jesús entró, quién sabe, solo el Señor lo sabe, con su poder, y se paró donde ellos estaban, hermanos, y les dice: paz a vosotros. Es Jesús, les dice.
Y para que se quedaran tranquilos de que era Él, les enseñó sus manos y su costado. Allí comenzó la revolución del cristianismo, porque desde ese momento aquellos que habían tenido una experiencia con el Cristo vivo comenzaron a ser tocados en su interior. Ese Cristo vivo les dijo a sus discípulos: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Juan 20:21. En otras palabras, les estaba diciendo: la obra que yo tengo que hacer, ahora la van a hacer ustedes. La gloria con la que yo me he movido aquí en la tierra es la gloria de ustedes ahora. Los poderes y los dones espirituales que yo usé para bendecir a la gente, ahora los van a tener ustedes y los van a tener que usar. Eso les estaba diciendo el Señor cuando les dice: yo los envío a ustedes. Cuando Jesús dijo: así como el Padre me envió, yo los envío, utilizó el verbo, hermanos, que sugiere que no envió a cualquier persona, sino que envió a una eminencia, a alguien importante, aquellos que habían estado con Él, mis hermanos, aquellos que habían seguido sus pisadas. Él ya no iba más a estar en la tierra, pero en su lugar iban a quedar ellos, su iglesia. Es decir, los discípulos en ese momento. Si tú eres un creyente y un discípulo de Jesús, tú estás en la tierra cumpliendo la función de Jesús. Tú eres el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza nuestra, hermanos. Un día antes, Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16, versos 7 y 8, no estén tristes porque yo me voy. Porque a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, el Espíritu que les va a guiar a toda la verdad, Espíritu que el mundo no puede recibir a menos que me reciba a mí, y que el Padre ha dado a que sus hijos lo tengan. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu del Padre morando en ti, por lo tanto ya no eres una criatura, ni eres meramente un ser viviente, ahora eres una hija, eres un hijo de Dios, y hay eternidad dentro de ti, y hay promesas de vida eterna para ti también cuando partas y partamos de este mundo. La palabra dice en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que creen, Dios les dio el derecho y la potestad de ser hechos sus hijos. Así que ya no es Cristo el único, sino que después de haber resucitado, se reproduce y lleva muchos hijos al reino del Padre. No se trata de una creencia, hermanos, sino se trata de una vivencia. Entienda esto. El creyente ha sido llamado por Dios, ¿para qué? A vivir una vida única, una vida que se salga de lo normal, una vida que el mundo pueda ver, una vida de testimonio a los demás, una vida de poder. Hoy celebramos que gracias a la resurrección de Jesucristo tenemos vida eterna. Él venció a la muerte. Somos más que bienaventurados que Tomás, que tuvo que ver para creer, y el Señor vino a cambiar ese paradigma. Él dice: hay mayor gloria en creer. ¿Para qué? Para ver su gloria. En que nosotros creamos para ver sus maravillas. El mundo dice: no, yo tengo que ver para creer. Cristo dice: cree. Cree primero en mí para que veas lo que yo sé, para que veas lo que yo puedo hacer por ti, para que veas mi gloria, para que veas mi bendición, pero primero tienes que creer. Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, cuando uno hace del cristianismo, una rutina, pierde de vista que Jesucristo está al lado nuestro y ha resucitado. Dejemos de hablar de Jesús como lo estamos viendo tan lejos, tan apartado, y nos perdemos de vista el gozo de disfrutar de Él, porque Él dice que Él está con nosotros todos los días. La conversión y las vivencias pasadas terminan siendo una linda historia, mis hermanos. ¿O te gustaría a ti hoy tener una experiencia con Cristo? ¿Quisieras tener una experiencia cada día con el Señor? ¿Has escuchado del Señor, pero
¿No tienes una vivencia genuina con Él? Pablo decía, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, vano es lo que hacemos, no tiene sentido. Pero el Señor resucitó. Por lo tanto, nuestra fe está puesta en un Cristo vivo, resucitado, que mira por nosotros. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Gloria sea su nombre. Él resucitó de entre los muertos para dar evidencia al mundo que hay un poder más grande que la muerte. Dice la Biblia que Jesús venció al imperio de la muerte, que era el problema más grande que había en la tierra. Era el problema insalvable de la humanidad. Mira que hay hambre, hay pestes, enfermedades, toda clase de problemas. Pero ese problema que nos enfrentaba con lo imposible, que era la muerte, ya no hay más para el Hijo de Dios. Jesucristo venció, le quitó el poder al diablo en la cruz. Cristo fue y abrió las puertas de esa cárcel donde estábamos presos para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Cristo venció el poder de la muerte, le arrebató al diablo las llaves del Hades, de ese imperio de muerte. Y si la muerte, mis hermanos, fue vencida, ¿qué otro problema no puede quitar el Señor para nosotros? Dice la palabra que el Padre nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las cosas? Romanos 8:23. Y concluimos con esto, mis hermanos. La iglesia de hoy en día y nosotros a nivel personal necesitamos tener una vivencia genuina, real con Jesucristo y con su poder. Hay muchas veces demasiado tibieza y poca consagración en la iglesia. Hay muy poca convicción y falta de fe en las promesas del Señor. Que tus ojos sean abiertos, que tu corazón sea abierto y pueda entrar Jesucristo con poder en tu vida, mis hermanos, porque Él es un Dios de poder. No camines por el mundo como si hubiéramos sido abandonados y nuestros problemas no fueran a pasar. Cristo está al lado tuyo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya no está crucificado, ya no está en la tumba, está vivo. El reino de los cielos tiene que manifestarse con poder en tu vida. Y te hablo a ti, si tú no conoces al Señor, necesitas hoy más que nunca tener un encuentro con Jesús, con Cristo resucitado, con el Dios vivo. Necesitas que el reino de Dios entre a tu vida, que le puedas conocer y que juntamente con ese reino entre el Rey, nuestro Salvador. Si necesitas a Jesucristo, pídele que Él entre a tu vida hoy. Pídele que perdone tus pecados. No sigas viviendo en esa clase de vida que estás viviendo. Necesitas a Jesús hoy. Él resucitó para darte vida. Su regalo está presente. Dice, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en las palabras mías, pasará de muerte a vida. Eso te dice el Señor a ti. Si no tienes al Señor Jesús, puedes tener vida en Cristo Jesús. Puedes conocerle. Podrás alcanzar ese regalo precioso que Él te ofrece. El Señor no busca santos. Él busca a los pecadores para hacernos santos y apartados para Él. Satanás nos puede decir muchas veces, mira, cuando arregles tu vida. Muchas veces escuchamos esa frase, ¿no? Cuando yo arregle mis problemas, cuando yo arregle todas mis cosas, entonces yo voy a buscar al Señor. No has entendido que el que puede solucionar tus problemas, el que puede arreglar tu vida, se llama Jesucristo, y tú necesitas tener un encuentro personal con ese Dios vivo. Tenemos dos opciones: o aceptamos ese regalo y pasamos de muerte a vida, o le rechazamos, y la palabra dice que hay un infierno esperando para todos aquellos que le rechazan. ¿Cuán cerca está la salvación para ti hoy? Ven a los pies de Jesús, acéptale.
Pídale al Señor, perdona mis pecados, arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor, tú vas a ser ahora el Señor de mi vida, el amo de mi vida. Ya no hagas caso a lo que dicen tus amigos. Ya no hagas caso a lo que el diablo te dice. Hazle caso a lo que la palabra del Señor te habla hoy. Tienes que entender que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Hoy puedes venir a sus pies si tú así lo quieres. Ven a Jesús. ¿Sabes? Si no sabes cómo, contáctanos. Ahí está el número mío, como el pastor, y yo te voy a ayudar y podemos estudiar la palabra juntos, podemos aprender del Señor. Necesitas a Jesús. Voy a orar por ti esta mañana para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, pueda convencer que necesitas de Él. Necesitas un cambio en tu vida. Y ese cambio se llama Jesús resucitado, el que venció la muerte en la cruz. Gracias, Señor, te damos en nombre de Jesucristo, Padre, por esta mañana tan preciosa. Gracias, gracias y gracias. Y resucitaste, Señor, para darnos vida. Y tu palabra dice que tú viniste, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros tenemos que entender, Señor, que sí tenemos que vivir una vida en abundancia, que tenemos que vivir, Señor, una vida conforme a lo que tú nos has mandado, conforme a tu propósito, conforme a lo que tú nos enseñaste en tu palabra, conforme, Señor, a cómo tú diste tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros pasásemos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos amaste con un amor incomparable. Un amor que no tiene comparación con nada de este mundo. Que entregaste, oh Dios, a tu Hijo en la cruz del Calvario para que ellos puedan tener hoy una oportunidad. Yo pido, Señor, esta mañana por tu iglesia para que tú la sigas fortaleciendo. Pero pido muy especialmente por aquellos que todavía no te conocen y que van a escuchar este mensaje, Señor, para que tu Espíritu Santo les pueda convencer de la necesidad de buscarte a ti, Señor. Ayúdalos, Señor, para que ellos ya no escuchen más, los que no quieren que den ese paso, que puedan escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Señor. La palabra tuya sea bendita, sea predicada siempre en todo lugar, Señor, y sea esparcida de generación en generación hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu amor y gracias porque tú resucitaste, Señor. Tú resucitaste. Tú te levantaste de la tumba, tú pasaste esa barrera, Señor, y ahora estás a la diestra del Padre para cuidar de nosotros. Y has prometido que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea tu nombre, oh Señor. En nombre tuyo te damos gracias por todas estas cosas. Amén y amén. Bendiciones, amados y amadas amigos. La palabra del Señor sea alabada y bendita en medio de nosotros. Gloria sea a su nombre.